En las vastas y antiguas tierras de Polonia, un enigma milenario ha capturado la atención de la comunidad científica y del mundo entero. Recientes hallazgos arqueológicos han desenterrado prácticas funerarias que desafían la comprensión moderna. Estos descubrimientos revelan costumbres inusuales en antiguos cementerios, sugiriendo un profundo temor a los muertos. Los ritos evidencian un esfuerzo desesperado por contener aquello que se creía podía regresar de la tumba. En el cementerio de Gliwice, un equipo de arqueólogos desenterró 17 tumbas que datan de hace más de 500 años. Cada una de ellas guardaba un secreto perturbador. Los cuerpos hallados estaban decapitados, una práctica sumamente inusual. Las cabezas no se encontraban junto al cuerpo, sino en lugares separados y a veces en los pies. Partes del cuerpo estaban dispuestas de maneras extrañas, con la cabeza junto a las piernas o incluso entre ellas. Este método sugería una intencionalidad macabra por parte de quienes realizaron el entierro. Este lugar fue rápidamente apodado el cementerio de los vampiros por la prensa y los investigadores. Su nombre evoca las leyendas más oscuras del folclore europeo. A pocos kilómetros de distancia, en Drawsko, se encontraron 6 tumbas con características igualmente enigmáticas. Estas datan de hace aproximadamente 400 años. Aquí, los cuerpos no estaban decapitados, pero una gran piedra había sido colocada en sus mandíbulas. La intención detrás de esta acción era claramente contener algo. El objetivo primordial de estas elaboradas y perturbadoras prácticas era claro. Se buscaba evitar la resurrección de los difuntos a toda costa. Existía una arraigada creencia de que algunos cadáveres podían regresar para acechar a los vivos. Los rituales funerarios estaban diseñados para impedir este retorno. Estos métodos buscaban asegurarse de que los muertos permanecieran en su descanso eterno. La comunidad deseaba evitar que los cuerpos volvieran a la vida. Ante estos hallazgos, el primer objetivo de los científicos fue identificar a los supuestos vampiros. Querían comprender quiénes eran estos individuos. Surgió una pregunta clave durante la investigación: ¿eran forasteros, extraños que llegaron a la comunidad, o eran acaso miembros de la propia población local? Los análisis iniciales arrojaron una conclusión sorprendente. Los individuos enterrados con estas precauciones extremas no eran extranjeros, sino habitantes locales. Esto significaba que el temor se dirigía hacia personas conocidas dentro de su propia sociedad. El concepto de vampiro se aplicaba a aquellos que eran vecinos. Una teoría principal ha surgido para explicar estas prácticas: su relación con las devastadoras epidemias de cólera del siglo XVII. Esta enfermedad asoló Europa. La afirmación proviene del coautor del estudio, Laszlo Gregoreka, quien vincula directamente los entierros con estas pandemias. El cólera era un flagelo constante. Los síntomas del cólera incluían diarreas severas, deshidratación extrema y una muerte rápida. La enfermedad se propagaba con alarmante velocidad. Esta enfermedad letal generaba un profundo miedo y una inmensa desconfianza en la población. La gente buscaba explicaciones para tanta muerte y sufrimiento. El concepto de vampiro en el folclore polaco de esa era era muy diferente al que conocemos hoy en día. No se trataba de elegantes bebedores de sangre. En aquella época, un vampiro se asociaba más a un espíritu diabólico o un cadáver reanimado. Era una figura de maldad pura y primigenia. Existía la creencia de que un difunto podía volver a la vida hasta 40 días después de su muerte. Este plazo era crítico y temido. El propósito de este vampiro no era seducir, sino dañar a los vivos de diversas maneras. Eran portadores de desgracias y enfermedades. Según el folclore popular, varias características o circunstancias hacían a una persona susceptible de convertirse en vampiro. No era una transformación aleatoria. Entre los criterios figuraban las personas no bautizadas. Se creía que carecían de la protección divina necesaria contra el mal. Aquellos que morían violentamente, de forma súbita o trágica, también eran considerados propensos a regresar. Su muerte inconclusa era vista con recelo. Los individuos marginados en vida, aquellos que estaban fuera de las normas sociales, eran igualmente sospechosos. Su diferencia lo señalaba. Las personas con deformidades físicas o alguna malformación eran otra categoría. Su aspecto inusual las hacía blanco de supersticiones.
Crucialmente, aquellos que fallecían a causa de una epidemia se consideraban los más propensos a convertirse en vampiros. La enfermedad era la puerta al inframundo. Los científicos han desarrollado una teoría fascinante sobre el surgimiento del concepto de vampiro. Sugieren que este emergió durante plagas y epidemias. En tiempos de alta mortalidad, los cadáveres quedaban expuestos o eran desenterrados prematuramente. La descomposición se prolongaba de maneras que no se comprendían. Los cuerpos mostraban cambios post-mortem que aterrorizaban a los vivos. La putrefacción, el gas o el movimiento de los cadáveres eran vistos como signos sobrenaturales. La gente buscaba desesperadamente explicaciones ante la magnitud de la tragedia y las muertes inexplicables. El vampiro ofrecía una respuesta tangible al horror. En el caso de Drabsko, donde se encontraron piedras en las mandíbulas, el análisis es revelador. No se hallaron signos de violencia grave en los cuerpos. La teoría sugiere que estos individuos fueron las primeras víctimas de las epidemias de cólera. Eran los primeros en caer, lo que los hacía particularmente temidos. Por lo tanto, se les consideraba con mayor probabilidad de convertirse en vampiros. Su muerte temprana en medio de la plaga lo señalaba. El caso de Gliwice, con la decapitación y disposición inusual, presenta un ritual más elaborado. La decapitación se realizaba con una espada afilada. La cabeza se colocaba en otras partes del cuerpo, lejos del cuello. Esto se hacía para evitar que el cuerpo pudiera recolocar su cabeza y levantarse. Además, los cuerpos de Gliwice mostraban características físicas inusuales. Se observaron alturas extremas, jorobados o malformaciones evidentes. La acusación de vampirismo se dirigía a estas personas diferentes durante la epidemia. Eran los chivos expiatorios de una sociedad aterrorizada. La explicación más probable detrás de estas aterradoras prácticas funerarias emerge con claridad. Fue el miedo a la enfermedad y la profunda falta de comprensión científica. Estas creencias impulsaron la creación de rituales extremos. El terror a la muerte y a lo desconocido llevó a la gente a adoptar medidas desesperadas. La investigación científica continúa en curso, con la esperanza de aportar más datos y desentrañar aún más este complejo enigma. Cada nuevo hallazgo suma. Hoy, gracias a la arqueología y la historia, el misterio de los vampiros polacos se considera casi resuelto. Las leyendas encuentran su raíz en el miedo humano más profundo.